Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos entrando en directo, ¿de acuerdo? Vale, por ahí ya voy viendo que va entrando gente. Muy bien. Hola, hola, ¿cómo estáis? Aquí veo a Jorge, Carmen Cuevas, Cristi, Cris. ¿Qué tal? Bueno, tengo los cascos puestos y también os voy a confesar que es el primer directo de Instagram que hago, así que espero que vaya muy bien. Por ahora me gustaría saber si se me escucha. ¿Se oye bien mi voz? ¿No se oye nada? A ver por ahí algunos deditos arriba. ¿Se me escucha bien? Saludos, vale. Muy bien, por ahora voy viendo. Hola Alberto, encantada de verte de nuevo. Muy bien. Perfecto, parece que sí que se me oye, ¿no? Se me escucha bien la voz. Vale, muchas gracias Chris. Genial. Pues vamos a ir empezando y vamos a ir presentando porque me han dicho que esto, una vez que echa a rodar, no para y cuando termina la hora se termina, se desconecta y es muy abrupto por la gente que tengo como compañera y que han ido haciendo todo esto, ¿no? Muy bien, pues empezamos. Eh, sea todo el mundo bienvenido. Ya son pasadas las 7 de la tarde en España, las 6 en Canarias. Y bueno, la gente que esté entrando desde otros lugares del mundo a saber cuáles serán sus horas, ¿no? En fin, sea bienvenido todo el mundo. Este es el taller de emociones y confinamiento. O bueno, ahora a lo mejor lo podemos llamar desescalada. Pero en fin, lo que quiero hoy es enseñaros algunas claves sobre la incertidumbre, sobre el miedo y sobre todo enseñaros técnicas prácticas, técnicas vivenciales y ejercicios de relajación, ¿vale? Entonces lo primero que voy a hacer es presentarme y presentar mi centro, que es su Grupo Crece. Yo soy Alberto López, soy psicólogo sanitario. Para los que no me conozcan o me hayan visto por primera vez o no hayan mirado ninguno de los vídeos que tenemos subidos a Instagram, ¿vale? Soy psicólogo, soy formador, ¿de acuerdo? Y el centro en el que trabajo es Grupo Crece, que es nuestro centro de psicología que está en Madrid, ¿vale? En Bravo Murillo. Entonces, si necesitáis echar un vistazo a cómo es nuestro centro, pues en nuestras redes sociales está nuestra página web y todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Ahora voy a plantearos el esquema del directo de hoy, ¿de acuerdo? Que es emociones y confinamiento. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues en primer lugar os voy a hablar sobre las emociones, como son la ansiedad, el miedo, que tienen que ver con la incertidumbre, que es este sentimiento tan complicado que muchos de nosotros, o probablemente de los que estáis aquí, estáis teniendo que enfrentaros de una manera especial debido a la situación que estamos viviendo, ¿vale? Quiero que conozcáis algunas claves teóricas sobre cómo manejar este sentimiento y entender con qué emoción fundamental se está relacionando, ¿vale? Por otro lado, quiero daros, aparte de cierto entendimiento de esto, algunos tips o algunas claves de inteligencia emocional, ¿no? O de psicología, de estrategias de manejo de esta situación. Y para terminar, que es la parte que quiero dedicar más tiempo, lo que me gustaría es que pudiésemos hacer ejercicios prácticos y vivenciales, que van a tener sobre todo que ver con técnicas de relajación, visualizaciones, ejercicios de conciencia corporal y también un ejercicio de meditación a través de mindfulness, ¿vale? Entonces, ¿qué vais a necesitar para este directo? Bueno, yo os recomendaría, ¿vale? Para la primera parte del directo, si queréis, tomar notas con papel y con boli, ¿vale? O si estáis con ordenador, escribir en vuestro blog de notas o vuestro Microsoft Word si queréis anotar algo. De todas formas, tengo diapositivas de cuando hice esta clase en Zoom, por si hay alguna persona que quiera pedirme el material, yo se lo mandaré por correo. Con que hablen conmigo y me pidan que lo quieren y me den su dirección, yo se lo mandaré sin ningún problema. Mensaje importante, a la gente que hizo ya esta clase que la hicimos la semana pasada a través de Zoom, ¿vale? Les recomiendo que se queden si tienen especial interés sobre todo en hacer los ejercicios vivenciales, que el día que hicimos la clase por Zoom a lo mejor se hicieron un poquito más rápido debido a las restricciones de tiempo. También les indico a esas personas que hicieron la clase que en esta sesión voy a intentar darle mucho más tiempo a esos ejercicios prácticos y vivenciales, ¿vale? Para que podamos hacerlo con más tranquilidad, ¿vale? Igual que en la otra clase, dedicaré unos minutillos al final si tengo tiempo para resolver dudas que me vayáis escribiendo por aquí.
Y bueno, y a la gente que estuvo en la clase y que no se enteró porque tuvo problemas de conexión o problemas de sonido, por supuesto les recomiendo que se quede. Al igual que a todo el mundo que por primera vez lo va a hacer, porque creo que puede ser de provecho y os va a gustar, ¿vale? Muy bien, veo que sigue entrando gente, fenomenal. Daos todo el mundo por saludados, ¿vale? Entonces, como decía, el esquema tiene esas tres partes. Vamos a hablar de las emociones, vamos a dar unas claves y por último vamos a hacer los ejercicios prácticos. Necesitáis, si queréis tomar apuntes, algo para escribir, por un lado, y para los ejercicios sobre todo de tipo vivencial os recomiendo que estéis en un lugar de relativa tranquilidad, de relativa calma y donde tengáis, pues como veis que tengo aquí yo, un silloncito, ¿vale? O una silla cómoda, ¿vale? Donde podáis colocaos en una postura relajada para hacer sobre todo los ejercicios que tienen más que ver con la relajación o con la dinámica vivencial. Entonces esos son los requisitos. Podemos empezar a arrancar ya con la clase, ¿vale? Ahora mismo son 5 minutos de presentación. Empezamos. Muy bien. Cuando hablamos de incertidumbre, ¿vale? A mí me gusta explicar este sentimiento, me parece que de una forma sencilla. Creo que todos los sentimientos los podemos achacar a emociones básicas, ¿no? Si empezamos a pensar en emociones básicas, a mí se me vienen a la mente 4 fundamentales, ¿no? Que son la alegría, el miedo, el enfado y la tristeza, ¿vale? Luego hay más emociones, por supuesto, y sobre el estudio de las emociones, pues hay cantidad de libros, de manuales y de teorías. Pero a mí me gusta explicarla de esta manera que me parece que es muy sencilla, que la gente lo puede entender muy bien y que como sistema para manejo emocional, para conocimiento y para gestión, puede venir muy bien. Si hablamos de incertidumbre y tuviésemos que relacionarlo con una de las 4 emociones fundamentales, a mí, la que se me ocurre y a la mayoría de la gente cuando se lo planteo, es al miedo, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con incertidumbre, ansiedad, nerviosismo, agitación, angustia, ¿vale? Yo lo relacionaría con el miedo. Igual que si hablamos de depresión, yo lo relacionaría con tristeza. O si hablamos con ira, lo relacionaría con rabia o euforia, que lo relacionaríamos con alegría, ¿no? Pues como vamos a hablar de incertidumbre y vamos a hablar de ansiedad, vamos a relacionarlo siempre con el miedo. Y cuando hablamos de emociones siempre hay que tener una cosa muy clara, que es que las emociones, por lo general, no son buenas o malas, positivas o negativas, como en muchos manuales o en muchos sitios lo clasifican, sino que las emociones son agradables o son desagradables, pero todas tienen una función, todas tienen un sentido y nos transmiten un mensaje. Lo que pasa es que las personas a veces vivencializamos esas emociones de formas excesivamente desagradables, ¿no? O no sabemos recibir ese mensaje que nos dan las emociones, o existen los trastornos que tienen que ver con emociones, que no nos permiten gestionar una emoción bien, o llega al punto en el que incluso se desarrollan enfermedades, ¿no? Pero lo que tiene que ver con las emociones en sí, todas son positivas. Lo que pasa es que algunas son de carga agradable y otras desagradables. Y hay incluso algunas emociones que a veces pueden ser de las dos formas, ¿no? Por ejemplo, la tristeza, que siempre tiene como fama de emoción, me diríais que es desagradable, ¿no? Que estar triste está mal. Bien, yo no lo veo de esa manera, ¿no? La tristeza hay veces que es una emoción agradable, que es bonita. En una película triste, donde se percibe algo que es doloroso, pero que significa dónde ha quedado amor o dónde ha quedado algo bonito, a veces la tristeza es bonita y no tiene por qué ser desagradable. Por ejemplo, ¿no? Pero en fin, lo que yo quiero transmitiros es que todas las emociones al final son buenas. Lo que tenemos que saber es lo que no quieren decir. Y en concreto, la emoción del miedo, que es la que se fundamenta en todo esto de la incertidumbre y la ansiedad, el nerviosismo, lo que nos indica o lo que nos señala es peligro. Cuando aparece miedo o cualquier tipo de sensación que tenga que ver con miedo, el significado que tiene ese miedo es peligro. Es como si estuviese alojado en diferentes partes de nuestro cuerpo y cuando se activa y nos dicen que tenemos miedo, si abrimos ese mensaje, lo que nos diría el miedo sería algo es peligroso. Hay que ponerse alerta. Enciende las alarmas porque hay que empezar a prepararse porque viene algo. Eso es lo que nos transmite el miedo. Por tanto, la incertidumbre también es miedo. Es el mensaje que nos transmite la incertidumbre es algo así como ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a manejar esto? ¿Qué va a ser del futuro? ¿Qué va a pasar con la empresa? ¿Qué va a pasar con mis familiares? ¿Seré capaz de tener solvencia económica? ¿El país se mantendrá? ¿Entraremos en ruina? Son mensajes muy duros. Pero en el fondo, lo que busca esa emoción es transmitirnos que tenemos que estar alerta,
que pueden haber peligros y nos tenemos que preparar. Ya la cuestión está en cómo gestione cada uno la incertidumbre, pero la incertidumbre en sí no es mala, ¿vale? Muy bien. Teniendo ese concepto claro, ¿vale? Sobre lo que son las emociones, me gustaría también daros a entender que a la hora de gestionar una emoción, o gestionar emociones en concreto, no es correcto pensar en estrategias de gestión de emociones, o en claves, o en trucos, o en formas. La gente se obsesiona con encontrar soluciones rápidas, soluciones sencillas o soluciones puramente conductuales a las situaciones. Y aquí entramos en lo que son los 3 pasos fundamentales de la gestión emocional, que son percibir, comprender y manejar. La gente por lo general busca que los demás les enseñen a manejar. Enséñame cómo manejar mi enfado. Enséñame a controlar mi ansiedad. Enséñame a manejar mis miedos. Pero nadie me pregunta nunca, enséñame a saber qué es algo que me da miedo. O enséñame a detectar cuando algo me da ansiedad. O enséñame a comprender por qué algo me enfada. Casi nadie me viene a preguntar eso a consulta o en una formación. Todo el mundo me dice quiero gestionar mis emociones, pero nadie me dice quiero conocerlas o quiero comprenderlas. Y es más importante aún si cabe que manejarlas, porque si yo no sé qué siento, ni soy capaz de darle un nombre, ni identificar en qué parte de mi cuerpo lo noto, ni comprendo el motivo por el cual una emoción aparece en mí y me transmite un mensaje, o cierta emoción se relaciona con mi forma de ser o con mi vida de una manera concreta, de ninguna manera yo voy a ser capaz de aprender una forma de gestionar esa emoción bien, porque no sé ni lo que es, ni lo que significa en mí. Por tanto, lo que haré será buscar trucos o buscar sistemas para gestionar esa situación sin ningún éxito. Esto es como trucos sencillos o fáciles, ¿no? Como para el manejo del enfado, ¿qué hay que hacer? Pues contar hasta 3, que es lo típico, ¿no? O para manejar el miedo, ¿qué hay que hacer? Pues distraerte y pensar en otra cosa. Son buenas opciones, pero si yo no sé que lo que siento es miedo o enfado y no sé por qué aparecen, lo otro me podrá distraer o me podrá ayudar a controlar en cierta medida el tema, pero no iré al fondo. Por tanto, yo os invito a eso, a que para gestionar una emoción, primero seáis capaces de ponerle nombre y luego de entender por qué aparece, ¿de acuerdo? Y así os quedéis con esos 3 pasos. Recordad, percibir la emoción. ¿Qué emoción es? Universo emocional. Segundo paso, comprenderlo. ¿Qué me quiere decir la emoción? Y tercer paso, gestionar. ¿Qué estrategias son las adecuadas a la hora de manejar esta emoción? Vamos a poner el ejemplo de la incertidumbre, ¿no? Tenemos que decir, vale, estoy pensando sobre lo que va a venir. Estoy agobiado porque no sé qué va a pasar con el tema de la desescalada o con el tema de la famosa nueva normalidad que nos está diciendo el gobierno. ¿Y qué va a pasar con nuestro país? ¿Qué va a pasar con nuestras empresas? ¿Qué va a pasar con nuestras familias, con nuestros amigos? ¿No? Y eso noto normalmente como que lo estoy rumiando, como que estoy pensando mucho y noto cierto malestar en mi cuerpo. Tengo que ser capaz de decir, tengo inquietud. Y esa inquietud me está generando incertidumbre, me está haciendo pensar y me preocupa, ¿no? Ahí estamos poniendo en activación los 3 sistemas, ¿vale? El sistema cognitivo, el sistema conductual y el sistema fisiológico o emocional. Ahí soy consciente de que algo aparece en mí. Soy capaz de ponerle etiqueta, de llamarle incertidumbre o de llamarle miedo, ¿de acuerdo? Y una vez que le pongo ese nombre, puedo empezar a comprender por qué ocurre en mí, ¿vale? ¿Soy una persona por lo general nerviosa? La situación que está ocurriendo tiene sentido que me haga sentir incertidumbre y que me haga tener miedo. ¿De qué peligro me está avisando? ¿Son todos reales o no? ¿Estoy adaptando realmente lo que me está diciendo la emoción a algo que puede ocurrir? ¿O estoy sacando conclusiones catastrofistas? Ahí estaríamos entrando en el comprender, ¿veis? Y luego después, la forma de gestionarlo dependerá de cómo yo lo lleve y de qué es lo que necesite hacer. A lo mejor si llevo todo el día pensando en ello y no estoy siendo productivo, tendré que buscar la forma de distraerme de esto, ¿vale? O a lo mejor tengo que buscar la manera de resolverlo, de darme un mensaje, de transmitirme una idea y tener un objetivo, o centrarme en algo diferente, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, después de hablaros de los 3 bloques, también quiero enseñaros lo que tiene que ver con los 3 sistemas que os he dicho antes de pasada, ¿vale? En la parte de pensar, sentir y actuar. A la hora de detectar una emoción, es muy sencillo, porque la emoción se manifiesta en diferentes formas. Si yo, por ejemplo, estoy pensando durante una tarde, jolín, qué mal lo he hecho. Vaya desastre de directo hice el día 30 cuando quise hacer
esta clase de emociones y confinamiento. Madre mía, qué mala imagen que habrá pensado la gente. Esos pensamientos ya me están dando una pista. Esto forma parte del sistema pensar. ¿De acuerdo? Luego, quizá esos pensamientos se relacionen directamente con una emoción y también con unos comportamientos, ¿vale? La emoción que tiene pinta que puede relacionarse con esos pensamientos es la tristeza, ¿vale? Estoy sintiéndome que no he sido capaz de hacer las cosas bien y me siento mal conmigo mismo. Y los comportamientos pueden ser rumiarlo y pensar demasiado en eso, o no, o la emoción también puede ser miedo a haber quedado mal. Y los comportamientos pueden ser comprobar o darle vueltas excesivas a no haber tenido un buen desempeño, ¿vale? Digamos que ahí los tres sistemas se relacionan y desde cualquiera de los tres puedo percibir que existe una emoción. Y esto nos puede ayudar a la parte del comprender y percibir, ¿vale? Le pongo nombre a la emoción y de alguna manera soy capaz de tomar conciencia y darme cuenta de lo que me ocurre, ¿vale? Muy bien, pues aparte de esto, una vez que ya hemos hablado de los tres sistemas, ¿vale? De los tres pasos, percibir, comprender y manejar, y de los tres sistemas, quiero hablaros de las funciones fundamentales de las emociones. He dicho que había 4 emociones básicas, ¿vale? Que estaba la alegría, el enfado, el miedo y la tristeza. Que la que nos vamos a centrar es el miedo. La función del miedo es protegernos de un peligro. Nos indica cuando algo es peligroso porque hay que prepararse para ello. ¿Cuáles serían las funciones de algunas de las otras? ¿Vale? Os invitaría incluso a pensarlas, pero como tampoco podemos hablar aquí tú a tú y no tenemos mucho tiempo, os la voy a revelar. Por ejemplo, las funciones de la tristeza y del enfado realmente son las mismas, ¿vale? Son las mismas porque son dos emociones que reaccionan a un mismo núcleo, que es el dolor o el daño. Cuando yo recibo algo que genera un daño en mí, el enfado me da la energía suficiente para enfrentarme a ese daño. Y sin embargo, cuando yo reacciono desde la tristeza, lo que hago es tomar distancia de ese daño para que no siga generándome ese dolor. ¿Bien? Entonces, al igual que el miedo se asocia al peligro, la tristeza y el enfado se asocian al dolor o al daño. ¿A qué se asocia o para qué serviría la alegría? La alegría sirve para moverme, para activarme, para conectar con algo, para sacar lo mejor de mí. ¿Bien? Pues ahí están más o menos los conceptos básicos teóricos explicados. Y ahora lo que quería era daros, antes de empezar con los ejercicios prácticos, una serie de pautas, de tips, que esto ya sí que tiene que ver más con lo que es el puro y duro gestionar, sobre cómo potenciar emociones más agradables y cómo gestionar las emociones que quizás sean algo más desagradables. Entonces ahora, en esta situación de fin de confinamiento, comienzo de desescalada, nueva normalidad y como se esté llamando, ¿no? Cuestiones importantes para estimular emociones positivas. Muy importante, casi yo creo que todos los psicólogos, psicólogas lo hemos ido diciendo reiteradamente. El movimiento y el ejercicio físico. Pese a estar metidos en casa, fundamental. Buscar tiempo para moverse, para hacer ejercicio. Si es en compañía, mejor. Si es, aunque sea a través de una pantalla, viendo a gente o interaccionando con música, con sonido, que tenga más estimulación, también es más positivo, ¿no? Porque al final me hace moverme, pero me hace conectar también con otros sentidos. Muy importante el ejercicio físico. Más cuestiones para estimular emociones positivas. Realizar actividades agradables, pero no necesariamente cualquier tipo de actividades agradables, sino actividades agradables en cierto sentido que tengan que ver con actividades que fomenten la curiosidad, ¿vale? La novedad o incluso la creatividad. Hay un fenómeno en psicología que se llama el estado de flow, ¿vale? Que lo estudió un autor importante llamado Csikszentmihalyi. Es un nombre difícil, pero creo que he sido capaz de sacarlo. Es una especie de estado en el cual, cuando fluimos a través de una actividad, ¿vale? Sentimos como que desarrollamos una cantidad muy importante de potencialidad, notamos que el tiempo no pasa y que somos capaces de rendir mucho, sobre todo cuando hacemos actividades que son muy significativas para nosotros. No necesariamente hace falta hacer grandes actividades, sino que hay personas que son capaces de entrar en estos estados con una serie de actividades muy concretas, ¿no? Entonces es algo también recomendable, realizar actividades en las que favorezca la curiosidad o la creatividad, o en las que genere esa sensación de fluir. Más consejos, la socialización. ¿Cuán importante ha sido durante todo este tiempo mantener las videollamadas, hacer este tipo de vídeos, de clases?
relacionarnos con nuestros familiares a través del vídeo o con nuestros seres queridos. Es muy importante socializar, ¿vale? Porque nos movemos, al final somos seres sociales y necesitamos de la interacción. Y el aislamiento, ¿vale? Es una conducta de tristeza. Estar mucho tiempo aislado, ¿no? Conecta con la apatía, con la falta de ganas de hacer cosas. Y eso nos favorece la tristeza, ¿de acuerdo? Entonces, la socialización es muy importante. Y por último, pues ¿qué otra cosa os puedo indicar? Buenas pautas de alimentación y de sueño. La mayoría de la gente durante este periodo de confinamiento se ha dejado llevar un poquito con esto del dormir y hemos puesto un montón de vídeos hablando sobre esto de los problemas de insomnio y los cambios de horas. La gente se está acostando más tarde, se está levantando más tarde y muchas veces la calidad del sueño está siendo peor. Entonces, por el hecho de estar en casa no es un motivo para el cual permitirse a lo mejor una alimentación menos adecuada y peores pautas de sueño. No digamos que a lo mejor no podamos pasarnos en algún momento, pero es recomendable controlarlo. Estamos hablando de cómo potenciar esas actividades, esas emociones agradables. Y si tenemos que hablar de cómo manejar emociones desagradables, también tengo algunos consejitos que daros, ¿vale? Por ejemplo, emociones que tengan que ver con el miedo, con la ansiedad, con la incertidumbre, con la angustia. Ejercicios positivos para hacer son los que tienen que ver con visualizaciones y con ejercicios de respiración, como los que vamos a hacer en la segunda parte de este directo. Más cuestiones con respecto a lo emocional. Es muy importante expresar las emociones de alguna forma. ¿Esto por qué motivo es así? A mí me gusta, en las clases que damos de inteligencia emocional, es contar la habilidad de la expresión de emociones como una habilidad fundamental para el empoderamiento, incluso para el ser capaz de que una persona se muestre y se haga notar. Los perfiles de personalidad o los estilos comunicativos inhibidos se corresponden con las personas a las que les cuesta mostrarse, personas que son más bien herméticas. Es muy importante ser capaz de expresar las emociones, ¿no? Porque hay muchas emociones que si no se expresan, de alguna manera se produce un enquistamiento. Pero no es un enquistamiento de que yo tengo aquí una emoción y no la suelto y entonces me la trago. Eso es demasiado simplista, ¿vale? Las personas creo que coloquialmente tenemos el concepto de que hay cosas que tenemos en nuestro interior y que elegimos si las contamos o no, porque somos más o menos reservados o reservadas, ¿verdad? Yo creo que eso no es así. Yo creo que con la expresión de emociones pasa lo mismo que cuando nosotros estábamos estudiando en el instituto o en la universidad o cada cual lo que estudiara, el momento en el cual sentimos que aprendemos algo es cuando somos capaces de contarlo. Cuando nosotros teníamos que estudiarnos lecciones o teníamos que estudiar historia, nos poníamos a subrayar apuntes. Hacíamos esquemas, mapas conceptuales, la gente nos preguntaba la lección, lo contábamos en voz alta, nos poníamos a hablar delante de un espejo. Ya la gente que se haya dedicado a opositar y haya estudiado mucho, ni te cuento la cantidad de cosas que habrán hecho. Pues con la expresión de emociones es exactamente lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que no expresa no sabe lo que le pasa. Uno entiende lo que necesita y lo que quiere cuando expresa la emoción. No es que tú la tengas aquí dentro y elijas decirla o no. No es así. Cuando empiezas a expresar y a hablar, empiezas a entender tu emoción y gracias a la expresión te autoafirmas. Apareces. Por tanto, habilidad fundamental. Siempre hay que expresarlas con todo el mundo de todas las formas. No es así, ¿vale? Dependerá de la situación. Pero hay mucha gente que tiene mucha tendencia a guardar, a reprimir, a hermetizar las emociones. Y es una estrategia fundamental para el manejo de emociones desagradables, la expresión de emociones. Y luego, aparte de expresarse, otras habilidades importantes tienen que ver con el ser capaz de tomar conciencia de lo que uno siente, de lo que uno tiene. Perdonad que se me va la voz. Control de respiración, perfecto. Entonces, es muy importante también tomar conciencia de cómo está cada persona, y los ejercicios de conciencia corporal como los que vamos a hacer ahora os van a ayudar. Ser consciente de qué siento, de qué necesito, de cómo estoy ahora mismo, ¿vale? Y luego hay estrategias de afrontamiento que tienen que ver con distraerse de los problemas o enfrentarse. Y todas pueden ser buenas. Evitar a veces es bueno. Cuando no podemos hacer gran cosa, quizá es mejor evitar un conflicto para después. O tratar de dejarlo, ¿no? Y enfrentarse, que suena también como la estrategia adecuada, no siempre tiene por qué ser buena. Hay que saber elegir la estrategia correcta en función del momento. Pero tenemos que ser capaces de, si
elegimos una estrategia para un momento, tener la capacidad de llevarla a cabo. Ante esta situación es mejor dejarlo, porque es lo mejor para mí y lo mejor para la relación. Imaginémonos una discusión, ¿no? Una persona con la que convivimos, importante para nosotros, que está pasando un mal momento, que se está sintiendo enferma y está preocupada. Yo podría afrontar directamente que me estoy sintiendo mal porque esta persona está muy centrada en eso, pero quizá mi estrategia vaya más por otro lado y vaya más por esperar, tener paciencia, empatizar, comprender y en otro momento, ¿vale? Hacerle ver que esto tiene que cambiar. ¿Ves? Por tanto, no hay una estrategia perfecta, pero sí hay un amplio abanico de formas de manejar las emociones, ¿de acuerdo? Y a lo mejor lo que es adecuado en un momento no lo es en otro, pero tenemos que tener ese abanico, ¿vale? Muy bien, pues esta es la parte de teoría que quería explicaros sobre emociones, gestiones y consejos o tips. Ahora vamos a ir directamente a los ejercicios de vivencialización, ¿de acuerdo? Os voy a explicar lo que son. Primero vamos a hacer un ejercicio de conciencia corporal que se llama Body Scan. Consiste en tomar conciencia del cuerpo, como si pasara un escáner desde los pies hasta la cabeza para detectar cómo estamos. Después vamos a hacer un ejercicio de meditación en el que vamos a permitirnos experimentar una emoción desagradable como la ansiedad o la incertidumbre. Y para finalizar vamos a hacer visualizaciones de relajación. Unas visualizaciones tendrán que ver con respiración diafragmática y con colores, y luego habrá otra que se llama la visualización del lugar seguro. ¿Vale? Para terminar, resolveré durante 5 minutitos vuestras dudas. ¿Perfecto? Pues quiero que ahora todo el mundo se coloque en su sillón. Mira, aquí está el mío. ¿Vale? Bueno, la verdad es que no se ve muy bien. Aquí está el cojincito. Y lo que voy a pediros es, durante los ejercicios, os iré indicando cuándo tenéis que cerrar los ojos, en qué postura os tenéis que colocar, ¿vale? Y cuando vayamos haciendo la transición de un ejercicio al otro, también lo iré señalando, no os preocupéis. Entonces, primer ejercicio, Body Scan. Colocaos en un sillón o en una silla cómoda, ¿vale? Retirar un poco el culete hacia atrás, sin quedarnos escachoflados, ¿vale? Pero tampoco en posición recta, ni en posición de meditación, ¿vale? En posición cómoda y desplazando un poco el culete hacia el medio para recostarnos. Los brazos quiero que los pongáis sobre los posabrazos del sillón, o si no, sobre los muslos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer simplemente es cerrar los ojos, tomar conciencia de la respiración y dejarnos llevar por lo que yo diga, ¿de acuerdo? Así que en 3, 2, 1 cerramos los ojos y conectamos con la respiración. Conectamos con la respiración, con el aquí y con el ahora, con los ojos cerrados. Y simplemente, mientras respiramos, vamos a imaginar una barra muy grande que tiene un color y que se va a desplazar por nuestro cuerpo desde los pies hasta la cabeza en trayectoria ascendente de manera muy lenta. Quiero que imaginéis que es como si estuviésemos en una máquina de escáner, pero sin el mal rollo de que sea algo médico, ¿vale? Simplemente es una barra que va a ir detectando cómo está nuestro cuerpo. Y esa barra va a empezar a viajar subiendo por los pies y detectando cómo están los dos pies. La barra continúa subiendo hasta los tobillos, va percibiendo si hay alguna molestia en los talones, el empeine, la planta. Continúa subiendo su recorrido y va a pasar de los tobillos hasta las rodillas, pasando por los gemelos y detectando cómo se encuentran cada una de las piernas. Una vez que llega a las rodillas, va a percibir la flexión de las dos piernas al estar en posición sentados y continuará la barra subiendo por la zona de los muslos hasta que llegue a la zona pélvica y a los glúteos.
Y una vez que llega por esa zona, también va a percibir cómo se encuentra la parte genital, la parte de la pelvis, y va a continuar la barra su trayectoria ascendente, subiendo por el vientre, y conforme se va moviendo por estas zonas, la barra de scan va a empezar a detectar con mayor sensibilidad, como si fuese capaz de percibir cómo se encuentran incluso los órganos internos, yendo más allá de la piel y de los músculos. Y conforme sube por el vientre y llega hasta el estómago, va a ir detectando cómo se encuentra por dentro este cuerpo. Si noto el vientre asentado o lo noto revuelto, cómo se encuentra ese estómago, si ha pasado alguna emoción por ahí y ha generado algún estrago o una digestión mala. Y vamos notando ese tipo de sensaciones. Y la barra va a subir hacia la zona del pecho. Y una vez que llega al pecho, va a empezar a sentir más sensaciones. Va a percibir si en nuestro pecho sentimos opresión, como si estuviesen apretándonos, o si al contrario, cuando el aire entra, los pulmones se expanden con naturalidad y somos capaces de respirar con una gran capacidad pulmonar. Vamos a ser incluso capaces de percibir si nuestro corazón late con fuerza a una velocidad rápida o lenta, si nuestro aire entra con facilidad o nos cuesta respirar. Y la barra continuará su trayectoria ascendente, subiendo por hombros y espalda, percibiendo si hay tensión muscular en esas zonas. Y comenzará una trayectoria descendente de los hombros a las manos, pasando por brazos, codos, antebrazos. Y cuando llega hacia las dos manos, va a percibir, gracias a la temperatura de las manos y a la sensación de sudoración de las palmas, si sentimos frío o calor. La barra va a volver a subir de nuevo de manos a cabeza, pasando de nuevo por los brazos y los hombros, y se va a detener en el cuello, y va a percibir si hay sensación de tensión en el cuello, si hay malestar al tragar, o si tengo tensión en la nuca. Y continuará su trayectoria por la mandíbula. Va a percibir si siento tensión mandibular, si mis maxilares están separados o juntos. Va a percibir si tengo dificultad al respirar o si el aire entra limpio por la nariz. Va a percibir también a través de mis oídos la voz del profe del taller o los sonidos que hay a mi alrededor o si hay un silencio total. Y continuará su trayectoria hasta los ojos. Voy a percibir si estoy apretándolos con fuerza o simplemente se han dejado caer. Mi entrecejo o mi frente, si estoy acumulando una gran tensión o si está relajada y tranquila. Y por último, la cabeza. Vamos a percibir si siento la cabeza relajada y despejada o si tengo sensación de mareo, cefalea, migraña o alguna otra molestia. Y conforme la barra ya se haya trazado de pies a cabeza, vamos a buscar una palabra que refleje un sentimiento o una emoción y una zona en el cuerpo donde notemos que esté alojada esta palabra. Una vez terminado la trayectoria de la barra, buscamos una palabra que refleje un sentimiento o una emoción y una zona del cuerpo donde notemos que esté alojada. Y cuando tengamos esa palabra, simplemente nos centraremos en ese lugar y en esa emoción. Bien, 3, 2, 1, tomamos aire, aguantamos
Y con un suspiro abrimos los ojos. Bien, este ha sido el primer ejercicio llamado Body Scan, que simplemente busca conectar con cómo está el cuerpo y qué sentimos. Sería un ejercicio muy bueno para el objetivo de percibir. Ahora vamos a hacer un segundo ejercicio, que es el de meditación. Vamos a conectar durante un momento con una emoción que nos resulte desagradable y vamos a ver cómo nos relacionamos con ella. Después, los siguientes ejercicios tendrán que ver con la relajación a través de visualizaciones y respiración de esa emoción con la que hemos conectado y con la que nos hemos relacionado, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho para el ejercicio del body scan. Voy a pediros de nuevo que os coloquéis en vuestro sillón, ¿de acuerdo? Que coloquéis los brazos sobre los posabrazos o sobre los muslos, ¿de acuerdo? Que cerréis los ojos y que conectéis de nuevo con la respiración. No os preocupéis, Agos, que después las preguntas las voy a responder durante unos minutitos, ¿vale? Pero eso que me estás preguntando es totalmente normal. Entonces, volvemos otra vez a la posición de relajación. Nos sentamos en el sillón, recostamos un poquito, colocamos los brazos sobre los posabrazos o sobre los muslos, cerramos los ojos y conectamos otra vez con el cuerpo, ¿vale? Esta vez yo no voy a hacerlo, pero sí que voy a indicar cómo lo tenéis que hacer, porque yo os voy a ir diciendo cómo vamos a hacer el ejercicio meditativo. Vamos a tomar una vez más conciencia con el cuerpo, con el aquí y con el ahora, como hemos hecho en el ejercicio del body scan. Durante un momento vamos a conectar con esa sensación, con cómo está nuestro cuerpo, y ahora sí que voy a pediros que visualicéis algo, ¿de acuerdo? Con los ojos cerrados y en perfecta armonía con vuestro cuerpo, voy a pediros que intentéis visualizar una situación actual que os genere perturbación, que os preocupe, que os angustie, que os genere incertidumbre. No tiene por qué ser necesariamente algo grave. Sirve cualquier ejemplo, puede ser algo pequeño, algo normal, pero que sea algo que genere cierta angustia, malestar, ansiedad o miedo. Simplemente os voy a permitir unos segundos para que penséis y visualicéis esa situación que os perturbe o os angustie. Muy bien, y ahora una vez que lo tenéis, os mantenéis con los ojos cerrados y en la postura como la que tenéis que llevar, ¿vale? No tenéis que levantar los ojos ni nada, manteneos como estáis. Voy a pediros, ¿vale? Que con esa situación que os perturbe, quiero que seáis capaces de visualizarla con toda la nitidez posible, ¿vale? Para hacerlo todavía más nítido, más real, más auténtico. Vamos a ser capaces de meternos por completo en ese contexto, en los estímulos que desencadenan esa angustia, esa ansiedad, ese malestar, ese enfado, lo que sea. Y vamos a pensar incluso en el motivo por el cual pensamos, ¿vale?, que reaccionamos de esa manera cuando esta cuestión aparece. En por qué nuestro cuerpo reacciona así. Vamos a imaginar la situación, nuestra reacción emocional y vamos a visualizar también el motivo por el cual sentimos que reaccionamos de esa forma cuando pensamos en esa situación angustiosa o triste o que genera enfado. Muy bien, y una vez que lo tengáis, lo que vamos a hacer ahora va a ser etiquetar esa emoción. O sea, ponerle nombre. Por ejemplo, angustia, incertidumbre, enfado, nerviosismo, nostalgia. Vamos a ponerle un nombre a esa sensación o a esas sensaciones. Y no solamente vamos a ponerle un nombre, sino que vamos a ser capaces de pensar en todas las sensaciones físicas que asociamos a ese sentimiento o a esa emoción. Y no solo vamos a pensar en las sensaciones físicas, sino que vamos a tratar de recrearlas para identificarlas. ¿Dónde siento ese malestar? ¿En qué parte o partes de mi cuerpo? ¿Es algo que me aprieta, me pincha, me quema,
¿Es algo continuo? ¿Es discontinuo? ¿Es opresivo? ¿Es punzante? Nos centramos no solo en la escena o en lo que nos genera la emoción, sino en las sensaciones físicas de la emoción y en cómo esas sensaciones físicas tocan mi cuerpo. Y ahora vamos a ir al siguiente paso, que es el mensaje que nos da esa emoción. Quiero que os centréis en qué es lo que os está pidiendo esa emoción o ese sentimiento que hagáis. ¿A qué os está preparando? ¿Qué pasaría si os dejaseis llevar por ella? Todo esto, por supuesto, manteniendo los ojos cerrados y la concentración todo el rato. No quiero que nadie abra los ojos ni despierte, que se mantenga ahí. ¿Qué me está pidiendo esta emoción que haga? ¿A qué me prepara? ¿Qué pasaría si me dejara llevar por ella? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Serían apropiadas, proporcionadas, razonables? ¿Me llevarían a un beneficio o a un perjuicio? ¿Qué mensaje me transmite esta emoción? ¿Y qué implicaría dejarme llevar por ella? Simplemente preguntaoslo, visualizarlo y sentirlo. Y ahora que estamos teniendo en cuenta todos los elementos de la emoción y la situación, vamos otra vez a centrarnos en la respiración, ¿vale? Y cuando tomemos aire, al inspirar, voy a ser consciente de que una emoción desagradable ha surgido en mí. Y al soltar el aire y al expirar, voy a volver a ser consciente de que una emoción desagradable ha surgido en mí. Y ahora que ya he conseguido activar mi conciencia de lo que es la respiración y lo que es la emoción, ya estoy preparado para relacionarme con ella de lado a lado. Al tomar aire, soy consciente de que una emoción desagradable ha surgido en mí. Al soltar el aire, soy consciente de que una emoción desagradable ha surgido en mí. Y ahora vamos a ver la interacción con la emoción. Quiero pediros que ahora seáis capaces de analizar la forma en la que os relacionáis conscientemente con esa emoción. Quiero que tengáis claro que yo soy distinto o distinta de esa emoción. Yo no soy la emoción. Yo soy el observador o la observadora de la emoción. Y por tanto, yo puedo distanciarme de la emoción. La emoción no soy yo, no me da identidad, es algo que surge en mí y que observo, pero que no me implica ser yo. Y lo que vamos a imaginar en la última parte del ejercicio es que somos como una madre o un padre, ¿vale? Que sujeta en sus brazos a un bebé, que está llorando y que está irritado. Y a ese bebé se le sostiene todo el tiempo necesario hasta que deja de llorar. Yo cuido mi emoción hasta que se calme, con cariño y con paciencia. Al mismo tiempo que lo hago, sigo siendo consciente de la respiración y de la emoción también. Soy consciente de la respiración, soy consciente de la emoción, pero al mismo tiempo también soy consciente del cuidado que ejerzo sobre esa emoción. Al cuidar de la emoción, soy capaz de cuidar de mí. Y al mostrar compasión con la emoción, también soy capaz de mostrar compasión conmigo mismo. Acepto el sufrimiento que esa emoción me produce. Y por eso soy capaz de tratarla con comprensión y con cariño. Al mecer a este bebé, me cuido, me tranquilizo. La emoción ya es algo totalmente distinto de mí. Y simplemente me voy a mantener durante unos segundos imaginando que cuido y que mezo a esa emoción.
Y progresivamente vamos dejando esa emoción que ha surgido en nosotros, que nos ha transmitido el mensaje, que nos ha señalado cómo afecta a nuestro cuerpo, que hemos identificado las consecuencias que implicaría, con las que nos hemos relacionado, distanciado y finalmente mecido. Y nos vamos a mantener donde estamos, con los ojos cerrados, porque vamos a pasar a la última parte, que son los ejercicios de visualización y respiración. Y quiero que, olvidando el mecimiento, la emoción, el recuerdo y todo lo que tengáis, quiero que ahora mismo pase a un segundo lugar. Y quiero que os centréis en una visualización en la que imagináis en vuestro entorno una serie de haces de luz o de chorros de color. Podéis elegir el color que más os guste. A mí me da igual. Y quiero que imaginéis que esos chorros de color, esos haces de luz, van a penetrar por vuestra nariz y conforme entran, van a acceder a vuestro cuerpo hasta llegar a vuestro vientre. ¿De acuerdo? Quiero que imaginéis que en vuestro vientre va a haber un globo. ¿Vale? Un globo grande, como los que teníamos cuando éramos pequeños y jugábamos en las fiestas de cumpleaños. Pues quiero que imaginéis que dentro de vuestro vientre está ese globo metido. Y para ello quiero que os ayudéis colocando una mano sobre el vientre o las dos, como queráis, ¿vale? Y quiero que visualicéis cómo ese chorro de luz del color que queráis va a penetrar por vuestra nariz y cuando entre por la nariz vais a notar cómo hincha y colorea el globo que hay en vuestro vientre y al meter el aire el globo se va a hinchar, el vientre sale y la mano va a subir. Aguantaréis el aire durante un segundo y luego va a salir por la boca, pero en forma de humo, de nubes y de vapor que va a cubrir vuestro entorno de ese vapor del color del globo y va a hacer que nos sintamos más tranquilas y más relajados. Cuando el chorro de color entra por mi nariz, hincha mi globo y lo colorea por dentro, haciendo que las manos se eleven y el vientre salga hacia afuera, lo aguanto unos segundos y después lo suelto lentamente por la boca, formando vapor del mismo color del chorro que va a ir rodeando todo nuestro entorno para hacernos sentir más tranquilos, más relajadas. Cuando meto el aire, el globo se hincha, se colorea. Cuando lo suelto por la boca, sale en forma de vapor, cubre el entorno y colorea como si fuese una nube gigante o una neblina enorme de color que me hace sentir más tranquila y más relajada. Y vamos a ir notando cómo esas nubes que se han formado en el entorno se van a abrir a ambos lados formando un camino. Ese camino puede ser un camino de tierra, una vía de tren, una carretera, el camino que queráis, no me importa. Pero sí que voy a pediros que visualizáis que emprendéis ese camino que conduce hacia un lugar especial. Y ese lugar especial le vamos a llamar el lugar seguro. Este lugar seguro solo tiene que tener un requisito, que es que sea un sitio donde percibamos que podamos estar tranquilas, seguras y relajados. Puede ser un lugar real, puede ser un lugar fantástico, puede existir de verdad o puede que ni sepamos si existe, puede incluso ser mezcla de diferentes lugares. La única condición que tiene que cumplir es ser un lugar donde me sienta segura y tranquila. Y conforme trazamos ese camino, nos vamos imaginando que nos vamos cada vez más aproximando a ese lugar. Puede ser un lugar de campo, de playa, puede ser el interior de una casa, puede ser un lugar en la calle, puede ser cualquier sitio. Y conforme vamos adentrándonos en ese lugar, vamos a ir conectando con el primer sentido, el sentido de la vista. Y vamos a ser capaces de visualizar con nitidez todos los detalles que tiene ese lugar seguro.
Soy capaz de visualizar si en ese lugar predominan los colores claros o los oscuros, si hace sol o es de noche, si predomina el azul del mar o el verde del campo, si hay personas o animales, si estamos en soledad o en multitud, el color o la ropa que llevamos, la estación del año. Y conforme somos capaces de percibir cada detalle visual, primero uno a uno y luego en conjunción, nos vamos a sentir mucho más sumergidos en esa visualización, en ese lugar, por tanto más tranquilas, más relajados. Y posteriormente vamos a tomar conciencia del sentido del oído y vamos a ser capaces de percibir los diferentes sonidos que hay en ese lugar. Si se escuchan las olas del mar, el chasquido de las hojas, cantar de los pájaros, el crujido de la leña en la chimenea, el somier de la cama porque me he girado, o el sonido de una persona importante para mí que me habla, o el ruido de los coches, me da igual. Escuchamos primero cada sonido de mi lugar seguro y luego somos capaces de hacerlo una conjunción, como si fuese una melodía perfecta. Y conforme somos capaces de percibir los sonidos, aún vamos a sentirnos más sumergidos, más tranquilas, más relajados. Y conectaremos también con el sentido del olfato. Vamos a ser capaces de percibir los olores del lugar. Si huele a campo o a mar. Si huele a ropa recién lavada. A verano. A postre rico. A comida que me gusta. A perfume. A flores. ¿Cuáles son los diferentes olores de este lugar? Y los voy incorporando a mi experiencia multisensorial. Incluso soy capaz de tomar conciencia del sentido del gusto. Y vamos a ser capaces de evocar sabores. ¿Qué sabores me recuerda el lugar seguro? Si son más dulces, más amargos, más ácidos. Y terminaremos con el sentido del tacto, muy importante. Vamos a ser capaces de percibir en nuestra piel este lugar seguro. Vamos a ser capaces de percibir si la temperatura de este lugar es cálida o fría. Percibimos el roce de nuestra ropa si la llevamos. Si hay rayos de sol notamos cómo queman nuestra piel. Si cae la lluvia notamos cómo moja nuestro cuerpo. O si sopla el viento, percibimos cómo el aire pega a nuestra cara. Percibimos la rugosidad de un tronco si estamos sentados en un árbol. O si estamos descalzos sobre la arena del mar, notamos cómo se amolda esa textura de tierra sobre nuestros pies. Y conforme somos capaces de percibir cada sensación táctil de nuestro lugar seguro interaccionando con nosotras, nos vamos a sentir aún más sumergidos, más tranquilas, más relajados. Y simplemente durante unos instantes vamos a permitirnos conectar con los 5 sentidos a la vez y vamos a interaccionar de la manera que nos apetezca con este lugar seguro, permitiéndonos simplemente estar y dejándonos llevar. Y poquito a poco vamos a despedirnos de este lugar seguro, sin pena y sin malestar, porque será un lugar al cual podremos acceder cuando queramos. Vamos a percibir cómo se abre de nuevo ese camino que nos llevaba al lugar, pero esta vez lo trazamos de vuelta en vez de ida, y conforme nos alejamos del lugar, va quedando en el horizonte más lejano y más borroso como cuando volvemos de vacaciones, y al alejarnos por el camino volvemos a percibir
esas nubes que habíamos formado y que habían abierto el camino. Y volvemos a conectar con nuestra respiración, el globo que hay en nuestro interior y los colores. Y poquito a poco vamos a ir notando una especie de burbujitas que se mueven por el cuerpo de pies a cabeza y que, como si estuviésemos en un jacuzzi enorme, con muchas burbujas, empiezan a hacer que nuestro cuerpo se mueva de pies a cabeza de manera muy lenta. Las burbujitas empiezan a subir por los pies y suben por las rodillas, haciendo que los pies y las piernas se muevan poco a poco. Suben por los muslos, haciendo que las piernas se muevan, que se mueva también ya la cintura y la cadera. Al subir por la zona del vientre y el pecho, genera un poco esa despereza en el tronco, llegan hasta la zona del pecho, la espalda y los brazos y hacen que movamos un poquito ese cuerpo, que nos desperecemos, que rompamos la quietud y la cierta rigidez que tengamos. Suben por el cuello hasta la mandíbula, hacen que se mueva la cabeza de lado a lado y por último hace que tomemos conciencia de la respiración por última vez, que tomemos aire, 1, 2 y 3, tomamos aire con fuerza, elevamos los hombros y cuando chiste los dedos con un suspiro abriremos los ojos. Bien, y hasta aquí el último ejercicio de visualización, que es el lugar seguro. Además creo que lo he clavado porque son -5. Y quiero dar un poquito de tiempo para que me preguntéis si queréis resolver alguna duda o si queréis compartir cómo os habéis sentido, ¿vale? Hemos hecho en la parte práctica el scan de cuerpo, body scan, para conectar con cómo estamos, con las emociones, la meditación de la emoción desagradable, en la que conecto con ella y aprendo a distanciarme, a mecerla y a relacionarme con ella, el ejercicio de visualización de los chorros con respiración diafragmática, formando humo, y el ejercicio del lugar seguro para conectar con los 5 sentidos, con un ejercicio final para despejarnos y salir de todo esto, ¿vale? Esto ha sido la parte práctica, ¿de acuerdo? Para el manejo de las emociones desagradables, en concreto con la ansiedad, el miedo, la incertidumbre, ¿vale? Si alguien quiere preguntarme o decirme algo antes de que el directo se termine, estoy dispuesto a responder las preguntas que necesitéis. De todas formas, si alguien quiere escribirme algo, si me pone a través del Instagram de Grupo Crece, que es este, me quiere plantear alguna duda, yo le puedo dar también mi correo electrónico si me quiere escribir, o si quiere algún tipo de, información sobre la teoría que he contado al principio, no tengo ningún problema en compartirla, ¿vale? Me está comentando Mercedes que se siente bien, tranquila y sin angustia. Genial, pues me alegro un montón porque esto realmente, en hacer todos los ejercicios hemos tardado 20 minutitos, ¿vale? Y fijaos la cantidad de sensaciones que pueden evocar y la relajación que podemos llegar a sentir, ¿no? Me pregunta Nerea, ¿estas técnicas se pueden poner en práctica con niños o con ellos debemos trabajar de otra manera al no saber identificar bien sus emociones? Pues Nerea, yo creo que con los niños perfectamente puedes hacer un ejercicio de body scan y un lugar seguro. Los niños tienen capacidad de visualizar. Lo que a lo mejor no es tan adecuado es hacer el ejercicio de la meditación en concreto de las emociones desagradables, ¿no? Pero sin embargo, los del lugar seguro o los de la respiración con visualizaciones sí que se pueden hacer sin ningún problema. Por aquí cuentan que le ha encantado, lo agradecen. Me siento como flotara, dice Chris Meana. Pues genial. Esa, sobre todo, ocurre muchas veces con el ejercicio en el que cuando ya empiezas a soltar los chorros de aire y se convierten en nubes, ¿no? Muchas veces se genera esa sensación de flotar, ¿no? Como que te abandonas por completo. Y fijaos que justo antes habíamos hecho un ejercicio en el que tomabas conciencia de algo que te preocupara y te daba mucha angustia. Primero la hemos vivencializado, no hemos huido de ella, ¿vale? La hemos sentido. Y cuando hemos dejado de sentirla, entonces hemos hecho las relajaciones. Mejor aún que el otro día, Cristi, claro, que estuvo en la clase de Zoom, ¿no? Me sale la relajación en mi lugar seguro, fenomenal. Además, cuando ya se practica por primera vez el lugar seguro, ya es más fácil acceder a él cuando nos apetezca. Y es un ejercicio que tarda entre 5 y 10 minutos y simplemente es sentarse, cerrar los ojos, visualizar el color y luego después entrar en los sentidos. ¿Vale? Me está diciendo ya Instagram que me quedan 23 segundos, pero yo aprovecho aquí hasta el máximo, lo que me vayáis preguntando. ¿Estos ejercicios se pueden localizar en las redes? Muchas gracias. Pues yo la verdad es que
En las redes no los he encontrado nunca, han sido cosas que he ido aprendiendo pues en el centro donde trabajo porque se lo he visto a compañeras, algunos pues me los he inventado a mi manera, compañeras mías que lo han ido haciendo, pero sí que hay meditaciones online.